Nueva Tera, una bulliciosa colonia humana en el borde de la galaxia, era un lugar de unidad y resiliencia. Sus mercados en expansión, sus parques vibrantes y sus ciudades de vanguardia representaban la esperanza de paz de la humanidad en una galaxia a menudo marcada por el conflicto, pero esa pieza se rompió en el momento en que llegaron los Cloaks. Los Cloaks eran infames en todas las estrellas, imponentes humanoides de sangre fría con una piel que brillaba como obsidiana pulida. Eran conquistadores por naturaleza. Su reputación se consolidó con el uso del Narox, una feroz bestia parecida a un león criada para la guerra. La criatura medía casi 20 pies de alto hasta los hombros. Su melena oscura y brillante crepitaba con una energía que parecía viva. Sus ojos brillaban con un rojo feroz e implacable y se decía que su rugido derrumbaba fortificaciones y destrozaba la moral. La nave insignia de los Cloaks descendió a la plaza central de Nueva Tera con un siseo ensordecedor de motores. Los colonos se pusieron pálidos. Con miedo entre la multitud estaba Eli Vex, un exingeniero de combate convertido en mecánico de la colonia, que se paró de manera protectora frente a su hija Mia de 4 años, que apretaba su león de peluche favorito contra su pecho. El corazón de Eli latía con fuerza cuando la delegación de Kylock desembarcó. Su líder estaba flanqueado por 2 soldados vestidos con armaduras que brillaban bajo los hijos gemelos de Nea. Detrás de ellos emergió el Narox, sus enormes patas sacudieron el suelo, el hombre de la bestia pulsó con ondas de energía oscura y su gruñido era tan profundo que vibró a través de la multitud. Los colonos instintivamente retrocedieron murmullos de terror que se extendieron como un reguero de pólvora. «Atención, humanos de New Tera». El líder de los Cloaks anunció su voz. Amplificada por un dispositivo alienígena, su colonia ha sido elegida para la demostración. La multitud se calmó. Su miedo estaba espeso en el aire. Eli acercó a Mia. Su mente acelerada. Demostración. ¿Qué significaba eso? Miró al Narox, cuya mirada recorrió la multitud como un depredador que inspecciona a su presa. Este es Tarn, él. El líder de los Cloaks continuó haciendo un gesto hacia la bestia, nuestra mejor creación, el pináculo. De nuestra bioingeniería, una fuerza que ha aplastado ejércitos y roto imperios, sométete. Y ningún daño te llegará, rugió la bestia. Su luz principal se encendió con luz eléctrica, varios colonos gritaron su miedo llevándolos al suelo. Eli apretó los dientes, sus instintos protectores, luchando con su terror. Quédate cerca, Mia, susurró agarrando su pequeña mano con fuerza. Mia, sin embargo, no tenía miedo, sus grandes ojos marrones estaban fijos en el Narox, su pequeño rostro no se llenó de miedo, sino de algo más, curiosidad. Papi, susurró tirando de su manga, ¿por qué el gatito se ve tan triste? Eli parpadeó aturdido por su pregunta. ¿Triste? ¿Cómo podría haber tristeza en la criatura monstruosa frente a ellos? Mia, no, dijo firmemente, es peligroso, tienes que quedarte aquí, pero la mirada de Mia no vaciló. No está mal, insistió suavemente, HK, solo estoy solo. Eli no tenía tiempo para discutir, el líder de los KRYS había. Eli volvió su atención a los colonos, su mirada aguda se entrecerró. ¿Quién será el primero en presenciar el poder del sultán? Exigió que nadie se moviera, la plaza estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de las naves de Cloak. El aliento de Eli se quedó atrapado en su garganta, apretó su agarre en la mano de Mia, decidido a protegerla a toda costa. Luego, en una fracción de segundo, todo cambió mientras Eli escaneaba la plaza en busca de una ruta de escape. Mia se liberó de su agarre antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia el Narox. Su pequeña figura se abrió paso entre la multitud con una velocidad sorprendente, gritó Mia. Eli, su voz ronca por el pánico, se lanzó hacia adelante, pero la presión de velo ralentizó. Regresa aquí. Los colonos jadearon cuando se dieron cuenta de hacia dónde se dirigía el niño. Los soldados de Kylock tensaron sus manos, moviendo las empuñaduras de sus armas, incluso el líder de Cloak levantó una mano. Su expresión cambió de una calma calculada a la sorpresa. Mia caminó con firme determinación, agarrando firmemente su león de peluche mientras se acercaba a la enorme bestia del sultán. Ojos brillantes. Se fijaron en ella, su gruñido se hizo más profundo, la multitud contuvo la respiración colectivamente esperando lo peor. Eli finalmente se liberó de la multitud corriendo tras su hija, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras gritaba detente, no le hagas daño, pero Mia no se detuvo. Alcanzó a Suar e inclinó la cabeza hacia atrás, su pequeña figura empequeñecida por el marco colosal de la bestia. El Narok gruñó más fuerte, su melena crepitaba con energía, pero Mia no se inmutó. Ella sonrió. Hola. Kitty, dijo suavemente tendiéndole su león de peluche, ¿estás triste?
Puedes tener a mi amiga si te hace sentir mejor. Los soldados Kilok intercambiaron miradas desconcertadas. Sus manos congeladas a medio dibujar. El líder miró fijamente sus rasgos afilados traicionando un destello de asombro, y luego Mia hizo lo impensable, se inclinó hacia adelante y besó a Sultar en la nariz. La plaza cayó en un silencio aturdido, incluso el Narok se calmó. Sus ojos brillantes parpadeando. El gruñido de la bestia se desvaneció en un estruendo bajo, casi como un ronroneo. Su hombre atenuó la energía crepitante que disminuyó cuando bajó su enorme cabeza presionando su hocico suavemente contra la niña Ellie. Llegó a Mia, sus piernas casi se le doblaron mientras se sentía. Ella de rodillas junto a ella. Mia. Susurró su voz temblando. ¿Qué estás haciendo? Mia se volvió hacia él, su sonrisa amplia y radiante. Eun no significa papi. Eun solo está solo. Ellie miró al Narox, cuya mirada, una vez feroz ahora, parecía tranquila. La bestia empujó suavemente a Mia. Sus ojos brillantes se suavizaron como en gratitud. El miedo de Ellie se derritió en algo más asombro. El líder Krilo dio un paso adelante, su voz rompiendo el silencio. Esto no tiene precedentes, dijo, su tono mezclado con curiosidad e incredulidad. El Narox nunca se ha sometido a nadie. Mia rió acariciando la enorme pata de la bestia. Solo necesitaba un amigo. Ellie la acercó, su corazón todavía acelerado mientras la multitud comenzó a murmurar, su miedo lentamente reemplazado por asombro. Ellie se dio cuenta de que su hija había hecho algo extraordinario. Había visto a través del terror y había encontrado el corazón de la bestia. El Narox, una vez un símbolo de miedo y destrucción, ahora estaba en silencio. Su imponente presencia ya no era una amenaza, y los Clocks por primera vez parecieron sacudidos no por el poder, sino por la compasión. La plaza permaneció congelada en asombro. El poderoso Narox, conocido en toda la galaxia por su ferocidad, su insaciable sed de destrucción, ahora yacía tranquilo a los pies de una niña humana de 4 años. Mia, con sus pequeñas manos apoyadas contra la enorme pata de la bestia, rió suavemente como si fuera la cosa más natural del mundo. Ellie se agachó junto a ella, su corazón todavía latía con fuerza. Cada instinto le gritaba que alejara a su hija de la criatura monstruosa, pero su cuerpo se negaba a moverse. La enorme cabeza de Narox bajó aún más, sus ojos brillantes se encontraron con Mia con una curiosidad casi infantil. Se había ido la rabia que había infundido terror en los corazones de civilizaciones enteras. Mia, regresa aquí. Ellie susurró con urgencia, su voz temblorosa. Por favor. Ella lo miró, su rostro se iluminó con una sonrisa. Pero papi le gustó. Ellie se quedó sin aliento cuando la bestia retumbó suavemente, un sonido que parecía más un ronroneo que un gruñido. Los soldados Kilok, que habían estado preparados para intervenir ahora, intercambiaron miradas inquietas. Sus garras afiladas flotaban cerca de sus armas. El líder de los Clock levantó una mano para detenerlos. No se movieron. El líder ordenó con voz firme pero afilada, con algo nuevo. Intriga. Se acercó. Su alta figura acorazada proyectó una sombra sobre Ellie y Mia. Sus ojos negros se entrecerraron mientras estudiaba la escena. Esto es extraordinario. El Narox nunca ha respondido de esta manera, ni siquiera a nosotros. Ellie se enderezó ligeramente. Acercó a Mia de manera protectora. ¿Qué significa eso?, preguntó con un tono más agudo de lo que pretendía. La mirada del líder no vaciló. El Narox fue diseñado para un solo propósito: la destrucción. Está criado para obedecer solo a los Clocks y para aniquilar todo lo que le ordenemos. Sin embargo, aquí está, sometiéndose a un niño humano. Este es un fenómeno que vale la pena entender. Ellie frunció el ceño. Sus instintos protectores se encendieron. Check no. Tu experimento. El líder inclinó la cabeza, una expresión de leve diversión se reflejó en su rostro. Por lo demás impasible. Por el contrario, humana, tu hija ha logrado lo que creíamos imposible, ha establecido un vínculo. Mia, ajena a la tensión entre su padre y el líder KRYS, se inclinó más cerca del Narox, levantó su león de peluche, su voz suave. Y Ernest, puedes quedarte con esto si te sientes sola, es mi favorito, pero creo que lo necesitas más. El Narox bajó su enorme cabeza más lejos, olfateando el juguete delicadamente. Su melena brillante se atenuó, la energía crepitante se disipó por completo. Entonces, con sorpresa, aumento de gentileza, empujó el juguete más cerca de su hocico. Dejándolo reposar allí, la multitud jadeó suavemente. La poderosa bestia, un arma de guerra, ahora acunaba el juguete de un niño, como si fuera un tesoro. Mia, Ellie dijo en voz baja, su voz tensa, por favor regresa a mí. Se giró tomando su mano con una sonrisa tranquilizadora. Está bien, papi, no da miedo, es como un gatito grande. Ellie no sabía si reír o llorar. Miró al líder de los Kiloks, que ahora estaba mirando a Mia con una expresión indescifrable. ¿Qué pasa ahora?,
Preguntó él y con su voz llena de incertidumbre los ojos negros del líder brillaron. Observamos esto cambia todo. Al día siguiente el líder de los Clocks convocó una reunión en la plaza. El colono se paró nervioso en los bordes de la plaza inseguro de que esperar el Narox. Ahora un Chainet yacía pacíficamente en el centro, sus ojos brillantes siguiendo a Mia mientras jugaba cerca. Eli se paró cerca de ella, sus brazos cruzados, su mirada cautelosa. Esta acción no tiene precedentes, anunció el líder de los Clocks. Su voz se transmitió por la plaza. El vínculo entre este niño humano y Sultar el Narox ha desafiado nuestra comprensión. Debemos probar sus límites. Eli dio un paso adelante, sus instintos protectores entraron en acción. ¿Qué tipo de prueba? El líder lo miró con frialdad. Una prueba de lealtad. El Narox debe demostrar que su vínculo con el niño es genuino e irrompible antes de que Eli pueda protestar. El líder hizo un gesto y un grupo de soldados Clock activó una serie de drones flotantes. Los dispositivos cobraron vida y empezaron a dar vueltas alrededor de la plaza a una velocidad cada vez mayor. De cada dron estaba armado con sus armas, brillando débilmente. Esto es una locura. Eli espetó poniéndose frente a Mia. No puedes ponerla en peligro para satisfacer tu curiosidad. Ella no está en peligro. El líder respondió con calma. Si el vínculo es verdadero, el Narox la protegerá. Mia tiró de la manga de alce. Papá está bien, dijo suavemente. Thorax me mantendrá a salvo. El corazón de Eli se retorció por su confianza, pero antes de que pudiera discutir los drones comenzaron a acercárselos. Drones dispararon su primera descarga de ráfagas de energía, corriendo hacia el centro de la plaza. El Narox rugió, su hombre brillante cobró vida mientras saltaba a la acción con una velocidad asombrosa. Aplastó dos drones en el aire, sus caparazones metálicos arrugándose bajo sus enormes garras. Mia se paró en medio del caos con su expresión tranquila, mientras la bestia la rodeaba protectoramente. Vamos, Thorax, ella che. Usando el nombre que le había dado, los drones restantes ajustaron su estrategia lanzándose más alto y disparando en rápida sucesión. El Narox se retorció y saltó. Sus movimientos eran increíblemente fluidos para su tamaño. Protegía a Mia de cada explosión. Su brillante men absorbía la energía con cada golpe. Un dron intentó flanquearla por un costado, pero la bestia lo atrapó en sus mandíbulas y lo aplastó sin esfuerzo. Eli observó en silencio atónito. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. El Narox no solo estaba protegiendo a Mia, estaba respondiendo a sus vítores, moviéndose con precisión y propósito. La multitud estalló en murmullos de asombro. Su miedo dio paso a algo más cercano a la admiración. El líder de los Clocks levantó una mano, indicando a los soldados que desactivaran los drones restantes. La plaza quedó en silencio. Mientras el Narox se erguía, su hombre se oscureció una vez más. Se volvió hacia Mia, bajó su enorme cabeza a su nivel, le dio una palmadita en el hocico. Su rostro brillaba de orgullo. «Lo hiciste, Thorax», exclamó. «Eres la mejor Kitty del mundo». El líder de los Clocks dio un paso adelante, su mirada aguda. «El vínculo es innegable», dijo dirigiéndose a la multitud reunida. «Esta criatura criada para la guerra ha elegido proteger en lugar de destruir y ha elegido a esta niña como su ancla». Eli se acercó a Mia y envolvió un brazo alrededor de sus hombros. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz firme. «¿Qué significa esto para ella, para nosotros?». El líder lo estudió durante un largo momento antes de responder. «Significa que debemos reconsiderar todo lo que creíamos sobre los Narmo y tal vez sobre nosotros mismos. Este vínculo puede ser la clave para un futuro que nunca pensamos que fuera posible». Eli apretó su agarre sobre Mia. Su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y miedo. Mientras el Narox retumbaba suavemente, sus ojos brillantes se fijaron en la niña que había elegido proteger. Eli se dio cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre y en ese momento juró estar al lado de su hija y su improbable compañero sin importar los desafíos que se avecinaban. El vínculo entre Mia y el Narox, a quien había llamado cariñosamente Thorax, se convirtió en tema de fascinación y controversia. Las noticias del evento se extendieron por toda la galaxia atrayendo a científicos, diplomáticos y oportunistas de Nueva Tera. Algunos buscaron estudiar a Thorax como un fenómeno, otros para explotarlo y algunos para cuestionar si tal criatura podría realmente ser confiable. El líder de los Clock, intrigado pero cauteloso, propuso un ensayo controlado para probar la profundidad de Thorax, su lealtad y el alcance de su vínculo con Mia. Esto no es solo una cuestión de curiosidad, explicó a los colonos reunidos y soldados Kilok en la plaza. Si el Narox puede ser domesticado sin coerción, cambia la naturaleza del poder mismo. Eli se paró al borde de la multitud, su mano en el hombro de Mia. No puedes usarla como una especie de experimento. Espetó su voz cortando los murmullos. El líder de los Clocks giró su mirada aguda hacia Eli. Ningún daño le vendrá. Tienes mi palabra, pero debemos entender este vínculo. Negar eso es permanecer en la ignorancia. Eli apretó la mandíbula. No confiaba en el líder de los Clock, pero miró a Mia, cuyos ojos abiertos estaban llenos con emoción en lugar de miedo. Papá, está bien,
dijo con voz firme Thorax. Me mantendrá a salvo su confianza. Dejó a Eli con pocas opciones. Con un asentimiento renuente aceptó el juicio. El juicio se llevó a cabo en una gran arena en las afueras de la colonia, rodeada de muros imponentes y equipada con tecnología holográfica avanzada capaz de simular entornos complejos. La arena colgaba de anticipación mientras los colonos y los cloaks se reunían para mirar. Thorax estaba de pie en el centro, su enorme cuerpo equilibrado pero tranquilo, sus ojos brillantes, escaneando sus alrededores. Mia estaba de pie a su lado. Su pequeña figura era un marcado contraste con la bestia imponente. Sostenía a su león de peluche en una mano, la otra descansaba sobre la enorme pata de Thorax. Eli y el líder Krilo observaron desde un punto de vista. Su tensión era palpable. Esto es una locura, Eli, murmuró en voz baja el líder Clox. Lo miró, su expresión era ilegible. Es un progreso. El juicio comenzó con una serie de adversarios holográficos, drones armados con armas de plasma, que invadieron la arena en ataques coordinados. El hombre Thorax se encendió cuando la primera descarga de rayos de plasma se dirigió hacia Mia. La bestia rugió. Suena tan poderoso que parecía sacudir las paredes y saltó a la acción. Thorax, sus movimientos eran un borrón de precisión y poder. Aplastó a los drones en el aire con sus enormes garras. Su cola barrió a los enemigos holográficos con una fuerza devastadora, pero a pesar de su ferocidad sus acciones fueron controladas. No atacó ciegamente ni destruyó más de lo necesario para proteger a Mia. Buen chico, Thorax. Mia vitoreó aplaudiendo. Lo estás haciendo muy bien. Su voz parecía guiar a la bestia. Sus ojos brillantes se movieron hacia ella entre ataques como si buscaran aprobación. Cuando un dron se desvió peligrosamente cerca de Mia, Thorax se abalanzó protegiéndola con su enorme cuerpo. El rayo de plasma del dron golpeó el flanco de la bestia, pero apenas se inmutó. Él y miró con una mezcla de asombro y ansiedad. No solo la está protegiendo, murmuró escuchándola. El líder de los Cloaks cruzó los brazos, su mirada aguda. El vínculo es más profundo de lo que imaginamos. La segunda fase de la prueba introdujo adversarios más grandes y amenazantes. Los depredadores holográficos, diseñados para imitar a los enemigos más formidables del grito, rugieron y atacaron con sus formas simuladas, imponentes, casi tan grandes como Thorax. La multitud contuvo la respiración mientras las bestias rodeaban a Mia. Thorax es un hombre. Se encendió, su gruñido se hizo más brillante y reverberó por la arena, pero en lugar de atacar de inmediato, se volvió hacia Mia, retumbando suavemente como si esperara sus instrucciones. Thorax, podemos con esto, Mia dijo con su voz calma y firme. Eres el más fuerte. Solo ahuyéntalos. La bestia rugió de nuevo, esta vez más fuerte. Su energía se extendió hacia afuera como una onda expansiva. Los depredadores holográficos vacilaron. Su programación fue incapaz de soportar la fuerza del rugido. Thorax avanzado los golpeó con precisión calculada, haciéndolos retroceder sin asestar un golpe mortal. La multitud estalló en murmullos de asombro, incluso los soldados Kilok entrenados para ver al Narox como nada más que un arma. Intercambiaron miradas inquietas. Esto no era una bestia sin mente, era una criatura de elección y moderación. Justo cuando el juicio parecía llegar a su conclusión, las alarmas de la arena sonaron. Un enjambre de drones no autorizados descendieron del cielo, sus oscuras formas elegantes, portando el sigilo carmesí del sindicato Treak, infames asaltantes y esclavistas conocidos por capturar criaturas raras para obtener ganancias. Es un ataque, gritó un soldado Cloak. La multitud estalló en caos cuando los drones dispararon contra la arena, apuntando a Thorax y a los espectadores por igual. El corazón de Eli cayó cuando vio al enjambre converger sobre Mia. Mia gritó saltando sobre la barandilla de la plataforma de observación. Antes de poder alcanzarla, Thorax se movió. La bestia rugió, su hombre brillando con una luz cegadora mientras saltaba al aire. Con un solo golpe de sus enormes garras destruyó un grupo de drones, sus restos destrozados cayendo como lluvia, pero Mo siguió acercándose. Mia se mantuvo firme, su pequeña figura tranquila en medio del caos. Llamó Thorax, su voz cortando el ruido. Tú puedes hacerlo. La bestia respondió con un rugido atronador, lanzándose al enjambre con ferocidad inigualable. Se retorció y giró sus movimientos, un borrón de poder y precisión mientras atravesaba los drones, pero incluso en el calor de la batalla, permaneció consciente de Mia, protegiéndola de cada ataque. Eli alcanzó a su hija, atrayéndola a sus brazos. Tenemos que salir de aquí, dijo su voz frenética. Pero Thorax nos necesita. Mia protestó con sus ojos abiertos por la preocupación. Eli miró a la bestia, ahora rodeada por una ola implacable de drones. Su hombre crepitaba con energía mientras luchaba por proteger no solo a Mia, sino a toda la arena. Se dio cuenta de que ella tenía razón. Thorax no solo la estaba defendiendo a ella, los estaba defendiendo a todos. El líder Krilo, que miraba desde arriba, gritó órdenes a sus soldados: concentre el fuego en los drones, protejan a los civiles. Los soldados respondieron. Su plasma, los rifles iluminaron el cielo mientras se unían a la lucha. Lentamente la marea comenzó a cambiar. Los drones restantes vacilaron y se retiraron a medida que sus números disminuían. Thorax aterrizó en el centro de la arena, su forma masiva
Respirando con esfuerzo, sus ojos brillantes escanearon el área asegurándose de que la amenaza se había ido antes de bajar la cabeza hacia Mia. Y él y la multitud estalló en vítores, su miedo reemplazado por asombro y gratitud. Ellie se arrodilló junto a la bestia, su mano descansando sobre su enorme pátano salvaste, dijo su voz cargada de emoción: realmente eres increíble. Mia abrazó la pierna de Thor, su sonrisa radiante. Sabía que podías hacerlo. Thorax, eres la mejor Kitty de la historia. El líder crío dio un paso adelante, su expresión inusualmente suave. El Narox ha demostrado su lealtad más allá de toda duda, dijo, su voz se transmitió a la multitud. Este vínculo no es casualidad, es un vistazo a un futuro que no creíamos posible. Ellie abrazó a Mia, su corazón hinchándose de orgullo y alivio. Thorax, una vez que un arma de guerra se había convertido en algo mucho más grande, un protector, un símbolo de esperanza y, sobre todo, un amigo. El ataque del sindicato Trilak dejó a Nueva Terra conmocionada, pero resuelta. Por primera vez, los colonos y los soldados Kilok se encontraron unidos, no como enemigos Saris, pero como aliados que se reúnen alrededor de Thorx, el Narok y el improbable vínculo que compartía con Mia. A pesar de la victoria, la retirada del sindicato no fue un final, sino un presagio de más peligros por venir. Ellie trabajó incansablemente junto a los ingenieros de Clock para fortificar las defensas de la colonia. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Mia parada sin miedo en la arena mientras Thorax la defendía. Cada gramo de su instinto paternal exigía que la protegiera del daño, pero no podía negar la fuerza de su vínculo con la bestia colosal. Ya no era solo su seguridad lo que estaba en juego, era el futuro de una pieza frágil. Mia, quédate cerca de mí, dijo Ellie mientras caminaban por la plaza fortificada donde descansaba Thorax. La bestia yacía en el centro, su enorme cuerpo tendido como una oveja viviente. Sus brillantes ojos verdes siguieron a Mia mientras saltaba hacia adelante agarrando su siempre presente león de peluche. Thorax no dejará que nada malo suceda. Sucede, dijo Mia con confianza, acercándose a Pat. La pata de la bestia Thorax retumbó suavemente, el sonido vibró a través del suelo. Eli. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. No es Thorax, me preocupa, son las personas que podrían venir por él. Él. Trex no los hizo esperar mucho. Justo antes del amanecer, su flota sombría apareció en el horizonte, sus naves bloqueando el sol naciente. Las alarmas sonaron en toda la colonia mientras los soldados Clock se apresuraban a tomar posiciones defensivas, sus armas cargadas y listas. Ellie agarró a Mia y la llevó a la relativa seguridad del puesto de comando central. El líder de los Clock, vestido con su brillante armadura, estaba de pie en la ventana de observación, su mirada aguda fija en la flota que se acercaba. Trajeron refuerzos, dijo con gravedad, tienen la intención de tomar el Naro. Por la fuerza, el corazón de Ellie se hundió. ¿Cuántos son demasiados para la resistencia convencional?, admitió el líder, pero tenemos algo que no saben. Thorax, que se había elevado a su altura máxima, dejó un rugido ensordecedor, resonó en toda la colonia. Su hombre resplandeciente brilló con una intensidad que hizo que incluso los soldados Kilok. La mirada de la bestia estaba fija en las naves entrantes. Su cuerpo estaba tenso con un propósito. Mia tiró de la manga de Ellie. Sus ojos grandes brillaban con determinación. Thorax nos protegerá. Solo tenemos que ayudarlo. Ellie se arrodilló a su nivel. Su voz era firme pero gentil. Mia, esto no es un juego. Estas personas son peligrosas. Tienes que quedarte aquí. Ella negó con la cabeza, apretando con fuerza su león de peluche. Thorax me necesita. Antes de que Ellie pudiera discutir, los Trilax comenzaron su asalto. Enjambres de drones y riders fuertemente blindados descendieron de las naves. Sus armas ardían. Las defensas de la colonia cobraron vida. Los rayos de plasma iluminaron el cielo en el caos. Thorax cargó contra los alevines. Su forma masiva atravesó las filas enemigas como una fuerza de la naturaleza. Ellie observó desde el puesto de mando. Su corazón latía con fuerza mientras Thorax desataba su poder. La M de la bestia se encendió con ondas de energía, su rugido sacudió el suelo mientras atravesaba a los atacantes, pero incluso en el calor de la batalla, sus movimientos fueron calculados. No luchó como un arma sin sentido, sino como un protector que defendía la colonia y su gente. Mia se escabulló del agarre de Ellie y corrió hacia la plaza. M sabía que Ellie gritó con su voz perdida en el seno de la batalla. Alcanzó a Thorax, su pequeña figura empequeñecida por el caos que la rodeaba. Thorax gritó con su voz cortando el ruido. La bestia giró, sus ojos brillantes se suavizaron cuando la vio. Puso una mano en su enorme pata. Puedes con esto,
Creemos en ti. La bestia dejó escapar un gruñido bajo y resonante. Su energía surgió como si sus palabras la renovaran. Con un solo salto poderoso, se lanzó al corazón de las fuerzas enemigas, sus garras y cola se movieron con una precisión inigualable. Los Trex Riders vacilaron, sus filas se rompieron bajo el asalto implacable de Thorax. Ellie quedó sin aliento por el alivio y el miedo. Alcanzó a Mia y la atrajo hacia sus brazos. «No puedes hacer eso», dijo con voz temblorosa. «Me asustaste hasta la muerte». Ella le sonrió con los ojos brillantes. Thorax sabía que estaba a salvo. La batalla duró horas, pero Thorax, su presencia, cambió el rumbo. La flota Trex no pudo soportar el poder bruto de las bestias y la resistencia unida de la colonia comenzó a retirarse. Los Raiders abandonaron sus fuerzas terrestres. Sus naves huyeron hacia el cielo cuando el polvo se asentó. La plaza estalló en vítores. Los colonos y los soldados Kilok celebraron por igual su victoria. Su miedo fue reemplazado por asombro y gratitud. Thorx se paró en el centro de la plaza. Su hombre se atenuó mientras emitía un profundo y retumbante gruñido de triunfo. Ellie se arrodilló junto a Mia. Sus brazos la rodearon con fuerza. «Tienes razón», dijo suavemente. «Realmente nos protegió». Mia sonrió radiante y extendió la mano para tocar a Thorax como Snout. «Eun, no solo es un protector, papi, es mi amigo, el líder Krilo». Se acercó con la mirada fija en la bestia. «El Narox ha demostrado su lealtad». «Sin lugar a dudas», dijo con su voz llena de una rara reverencia, «ya no es un arma, es un aliado». Ellie se mantuvo firme con su expresión cautelosa. «¿Y qué pasa ahora? ¿Qué impedirá que el Trea regrese?» Los ojos del líder brillaron. «No regresarán hoy, se enteraron de que el Naro ya no está». Inga. De ellos para tomar. Mientras la noche caía sobre la colonia, la plaza se transformó en un lugar de celebración. Linternas colgaban de cada edificio, su cálida luz arrojaba un resplandor dorado sobre la multitud reunida. Thorx yacía pacíficamente en el centro. Permitió que los niños de la colonia se acercaran. Su risa resonaba en el aire mientras cubrían con flores sus enormes patas. Ellie se sentó al lado de Mia observando mientras jugaba con su león de peluche cerca de Thorax. «X, descansando forma vas a cambiar el niño Galaxy», dijo alborotando su cabello. Ella lo miró con una sonrisa traviesa. «Yo y Thorx, cierto papi», se rió entre dientes tirándola en un abrazo. «Si tú y Thorx». El líder Kilok estaba de pie al borde de la plaza, su expresión contemplativa. «Tu hija nos ha mostrado algo que no creíamos posible», dijo dirigiéndose a Ellie. «Tal vez es hora de que reconsideremos nuestras propias formas». Ellie asintió con la mirada fija en Mia y Thorx. «Ella es buena en eso», dijo. «Mira que no». La celebración continuó hasta altas horas de la noche. La colonia, unida por la esperanza y el vínculo que había convertido a una bestia temida en un guardián amado, y mientras Thorax retumbaba suavemente a la luz de la luna, estaba claro que la galaxia nunca sería la misma. La victoria contra el sindicato Treak marcó un momento decisivo para Newa, pero las consecuencias se extendieron mucho más allá de la colonia. Las noticias de Thorax, el otrora temido Narox y su vínculo con una pequeña niña humana, se extendieron por la galaxia como un reguero de pólvora. La historia de una bestia criada para la destrucción, ahora un protector y amigo, se convirtió en un símbolo de esperanza y un desafío a siglos de miedo y dominación. El líder de Clock, ahora un aliado inesperado de la colonia, convocó una reunión con él y Mia y representantes de los sistemas cercanos. La reunión se llevó a cabo en el salón central de la colonia. Sus paredes aún tenían marcas de quemaduras de la batalla reciente. Thorax yacía justo afuera. Su forma masiva era visible a través de las ventanas abiertas. Una presencia silenciosa pero imponente. Ellie se sentó al lado. Mia sus instintos protectores aún se intensificaron a pesar de su insistencia en que Thorax la mantendría a salvo. «¿De qué se trata esto?», le preguntó al líder. Krilo, su tono era cauteloso. El líder, su armadura plateada de escamas, brillaba a la luz del sol. Cruzó sus manos. «El Trilax no se rendirá tan fácilmente», comenzó. «Son implacables, y ahora ven a Thorax no como un arma para ser recuperada, sino como una amenaza a su propia existencia». Ellie frunció el ceño. «Entonces, ¿qué estás diciendo? Tenemos que enviar a Thorax lejos». Mia jadeó agarrando con fuerza su león de peluche. «No, Thorax se queda con nosotros». La mirada aguda del líder Clocks se suavizó mientras miraba a la niña. «No creo que separarlos sea la respuesta», dijo, «pero debemos prepararla. Galaxia está mirando y no todos los ojos son amigables. Thorax y tu hija nos han mostrado algo extraordinario. Algo que vale la pena proteger». La mente del corrió la idea de otro ataque de más peligro, amenazando a Mia. Envió un
Escalofrío por su columna vertebral, pero él sabía que la esponda entre su hija y la bestia se habían convertido en algo más que un fenómeno local. Era un faro, un catalizador para el cambio que podría remodelar las relaciones interestelares. ¿Qué sugieres?, preguntó Eli con voz firme a pesar del peso de la pregunta. El líder de los KRYS se inclinó hacia adelante. Proponemos una alianza, una coalición de aquellos que creen en el potencial que representa Zorax. Juntos podemos proteger la colonia y asegurarnos de que este vínculo no sea explotado, sino alimentado. Eli asintió lentamente y miró a Mia. Estaba ocupada dibujando a Zorax en un trozo de papel. Su concentración no se vio afectada por la gravedad de la conversación. Ya había cambiado todo. Eli murmuró, supongo que es nuestro trabajo asegurarnos de que dure. Las próximas semanas fueron un torbellino de preparativos. Los Clocks trabajaron junto con los colonos para fortalecer las defensas y establecer comunicación con aliados potenciales. Llegaron diplomáticos de los sistemas vecinos atraídos por la esperanza de que Zorax y Mia representaran la colonia, que una vez estaba dividida. Se convirtió en un centro de unidad y cooperación. La gente se inspiró en el coraje de una niña y su bestia, pero a medida que la alianza crecía, también lo hacían los informes de amenazas de las flotas Trax que se acumulaban en los bordes del sector que llegaron a la colonia. Sus intenciones eran claras, regresarían y esta vez traerían todo lo que tenían. Los Trea llegaron bajo el manto de la oscuridad. Su flota ocultó las estrellas. Las alarmas de la colonia sonaron cuando las naves descendieron. Sus motores zumbaron con amenaza. Esta vez, los atacantes trajeron más que drones y riders. Trajeron máquinas de guerra. Construcciones imponentes de metal y plasma diseñadas para aniquilar cualquier cosa en su camino. Eli estaba de pie en el centro de control. Su corazón latía con fuerza mientras la primera ola de fuerzas Trax atacaba. Las defensas de la colonia. Aquí vamos, murmuró agarrando el borde de la consola. Mia se paró. Se paró a su lado, sosteniendo su león de peluche. Zorax los detendrá, dijo con confianza. Eli se arrodilló a su nivel, colocando una mano sobre su hombro. Mia, debes quedarte adentro esta vez. Prometémelo. Dudó y luego asintió. Está bien, papá, pero tienes que decirle a Zorax que lo estoy animando. Eli logró. Pequeña sonrisa saldré afuera. Zorax rugió su hombre. Ardiendo con energía cegadora mientras cargaba hacia la refriega, la bestia se movió con un propósito, interceptando las enormes máquinas de guerra con una ferocidad que dejó incluso a los soldados Croc asombrados sus garras. Desgarraron el metal como papel y sus rugidos enviaron ondas de choque que interrumpieron las formaciones enemigas. El Trea contraatacó con precisión implacable sus máquinas, disparando cañones de plasma que iluminaron el cielo nocturno. Zorax esquivó y contraatacó, sus ojos brillantes fijados en los atacantes, pero a medida que avanzaba la batalla, la gran cantidad de enemigos comenzó a pasar factura desde el centro de control. Mia observó cómo se desarrollaba la batalla en la pantalla holográfica. Su corazón dolía cuando vio a Zorax recibir golpe tras golpe. Su movimiento se ralentizaba, pero nunca vacilaba. Necesita ayuda, susurró. Eli, al ver la misma pantalla, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Está haciendo todo lo que puede, dijo, aunque su voz estaba llena de dudas. Mientras la batalla alcanzaba su punto máximo, Trea desplegó su arma más temible, un imponente mech armado con un cañón capaz de arrasar toda la colonia. El mech disparó su rayo de plasma, cortando el aire con una fuerza devastadora. Zorax rugió saltando en el camino del rayo para proteger la colonia. La explosión golpeó su costado y la bestia se estrelló contra el suelo. No, Mia gritó. Liberándose del centro de control, Eli gritó detrás de ella, pero ella ya estaba corriendo hacia el campo de batalla. Zorax luchó por levantarse. Su hombre parpadeó mientras se enfrentaba al mech. Las fuerzas de Trax se cerraron y apuntaron sus armas a la bestia herida. Mia alcanzó a Zorax y rodeó con sus brazos su enorme pata. Puedes hacerlo, Zorax, dijo con su voz. Creo en ti. La bestia dejó escapar un estruendo bajo. Sus ojos brillantes se suavizaron cuando la miró. Luego, con una oleada final de energía, su hombre brilló más que nunca. Zorax rugió. El sonido sacudió el suelo mientras se lanzaba contra el mech. Las garras atravesaron la armadura de la máquina y la destrozaron en una ráfaga de chispas y metal. Las fuerzas Trex restantes, aturdidas por la exhibición, comenzaron a retirar su flota. Ascendieron al cielo dejando el campo de batalla lleno de los restos de su derrota cuando el amanecer amaneció sobre la colonia. La gente se reunió en la plaza para celebrar su victoria. Zorax yacía en el centro.
Sus heridas estaban siendo atendidas por los médicos de Clock. Mia se sentó a su lado. Su mano descansaba sobre su hocico. «Lo hiciste», susurró. «Salvaste a todos». Ellie se acercó y se arrodilló junto a su hija. «Estuviste increíble ahí afuera», dijo con su voz cargada de emoción. Ambos. El líder de Clock se dirigió a la multitud. Su voz resonó. «Hoy hemos sido testigos del poder de la unidad. El Narox ya no es un arma de miedo, sino un símbolo de esperanza. Dejemos que este vínculo nos recuerde lo que podemos lograr». Juntos, la multitud estalló en vítores. Sus voces se extendieron por toda la colonia. Eli acercó a Mia. Su corazón se hinchó. Con orgullo y alivio, Zorax rugió suavemente. Sus ojos brillantes se llenaron de gratitud mientras el sol se elevaba más alto y arrojaba su luz dorada sobre la plaza. Ellie sabía que esto era más que una victoria, era un nuevo comienzo, un futuro forjado por el coraje de una niña y la bestia, que eligieron protegerla. Juntos habían cambiado la galaxia para siempre.